Ok, bueno, el día de hoy vamos a hacer problemas respecto a humedad relativa, que en los que vamos a hacer el tema de presión vapor y la humedad relativa. En este caso vamos a ver cómo podemos aumentar o disminuir la humedad relativa. Entonces la pregunta aquí es, ¿podemos modificar la humedad relativa? Sí, sí podemos modificar la humedad relativa y tenemos dos opciones. Si yo quiero aumentar la humedad, entonces debo de hacer una disminución de temperatura, ¿sí? Es decir, bajo la temperatura. Sin embargo, si lo que quiero es disminuir la humedad, entonces lo que debo de hacer es aumentar la temperatura, ¿sí? ¿Por qué quiero esto? Porque puede que en algunas condiciones yo requiera una humedad relativa específica para la conservación de un alimento, para que mantenga cierta humedad, o bien para que no aumente la humedad y entonces yo pueda aumentar su periodo de vida de este alimento, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, por lo general esto se hace, si quiero aumentar la humedad o disminuir la humedad, bajo temperatura, aumento temperatura, pero también puedo hacerlo introduciendo agua, ¿sí? O, por ejemplo, si quiero aumentar la humedad bajo la temperatura, también puedo, añadir agua en mi salón, en mi cuarto, para poder tener las condiciones de humedad relativa que yo quiero, ¿ok? Entonces vamos a leer el problema. Dice, se tiene un salón con un volumen de 40,000 litros y una humedad relativa de 60%. A una temperatura de 25 grados centígrados. Si se requiere aumentar la humedad relativa hasta el 80%, ¿cuántos gramos de agua se deben introducir para lograrlo? Y me dan un valor de la presión vapor obtenida en tablas de 23.8 milímetros de mercurio. Muy bien. ¿Qué fórmulas tenemos que vamos a utilizar? Pues bueno, vamos a utilizar la primera, que es el porcentaje de humedad relativa, que nosotros ya vimos, que eso es igual a la presión sobre la presión que encontramos en tablas multiplicado por 100. Y la otra fórmula que vamos a utilizar es PV igual a NRT, que son las dos fórmulas que nosotros podemos utilizar para este tipo de problemas. Vamos a anotar los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos? Ok, tenemos el porcentaje, tenemos el volumen. Vamos a ir por orden del problema. El problema me da 40,000 litros como volumen. Tenemos un porcentaje de humedad relativa inicial del 60%. Vamos a ponerlo como la 1. Tenemos una temperatura de 25 grados centígrados, que sabemos que se convierte a Kelvin y nos da 298 Kelvin. Y queremos aumentar, y vamos a ponerlo como la humedad relativa número 2 al 80%, ¿sí? Entonces, ¿cuántos gramos se deben de introducir? ¿Gramos de qué? Gramos de agua, que es mi incógnita. Yo debo de introducir a ese cuarto para pasar de 60% de humedad relativa a 80% de humedad relativa. Y tengo la presión en tablas de 23.8 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la presión? No lo sé. Voy a poder determinarla, ¿sí? ¿Cómo la voy a determinar? Vamos a tomar esta fórmula para poder despejar P. ¿Por qué? Porque tengo todos los datos en mi problema. Entonces, vamos a comenzar con
el valor a 60%, es decir, con la humedad relativa 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo necesito conocer la presión a 60% para saber cuántos gramos hay de agua con los moles de agua. Y cuando sepa cuántos gramos hay, cuando tengo una humedad relativa de 60%, voy a hacer lo mismo para el 80% y con esa presión calcular cuántos moles deberá de haber para la humedad relativa de 80%. Por eso es que voy a hacer dos cálculos, para la humedad relativa 1, que es 60%, y para la humedad relativa 2, que es 80%. Entonces, vamos a comenzar. Voy a despejar, en este caso, la fórmula. La presión, utilizando la fórmula de la humedad relativa, sería igual al porcentaje de humedad relativa por la presión que tenemos ya en tablas, dividida entre 100. Haciendo la sustitución de esta fórmula, vamos a tener que son el 60% multiplicado por mis 23.8 milímetros de mercurio. Sabemos que tenemos que transformarlo a atmósfera, pero lo podemos hacer al final. Y eso lo vamos a dividir entre 100. El resultado de esta operación me da 14.28 milímetros de mercurio. ¿Sí? Que voy a transformar a atmósferas para poder utilizarlo en la fórmula de PV igual a nRT. ¿Sí? Sabemos que de problemas pasados, que 760 milímetros de mercurio equivale a una atmósfera. Entonces simplemente con el análisis dimensional hago mi transformación, ¿sí? Obteniendo como resultado 0.018 atmósferas. ¿Para qué quiero esta presión? Pues esta presión la voy a utilizar para poder sacar los moles de agua, y con los moles de agua presentes en esas condiciones de volumen y de temperatura, pues voy a determinar cuántos moles hay con esa humedad relativa, y entonces voy a hacer lo mismo para 80% de humedad relativa y poder determinar cuántos gramos me harían falta para obtener la humedad relativa deseada, ¿sí? Entonces vámonos a la siguiente fórmula, que es PV igual a nRT. Sustituyendo, los moles serían igual a PV sobre RT, ¿sí? PV sobre RT. Entonces tengo presión, sí, acabo de sacar mi presión, que me dio 0.018 atmósferas en el cálculo anterior. Eso lo voy a multiplicar por el volumen, que sabemos que son 40.000 litros. Y eso lo vamos a dividir entre la constante de los gases, que es un valor que nosotros ya tenemos y conocemos. Litro atmósfera sobre mol Kelvin. Y eso finalmente multiplicado por la temperatura que ya tenemos, que son 298 grados Kelvin. Por lo tanto, los moles presentes, en este caso, después de realizar las operaciones que se mostraron, nos da 30.7 moles de agua. Como el problema pide gramos, pues desde ahorita voy a empezar a pasar a gramos, ¿no? Un mol del agua, yo sé que son 18 gramos del agua,
y esto me da como resultado 553 gramos de agua cuando yo tengo como condición la humedad, el porcentaje de humedad relativa del 60%, ¿sí? Pero esa no es lo que yo quiero. Yo voy a subir la humedad relativa hasta el 80%, ¿sí? Entonces debo de hacer lo mismo ahora para 80%. ¿Para qué? Al sacar lo que debo de tener en 80%, voy a restar lo de 80% menos lo de 60%. ¿Por qué? Porque el cuarto ya tiene un 60%. Significa que para subir a 80% de humedad voy a tener que añadirle el resultado de la resta de este menos lo que nos dé aquí. Pues mismo procedimiento. Entonces vamos a hacer en este caso al igual que en el otro. Ahora lo vamos a hacer para el 80%. Entonces voy a sacar mi presión, mismo procedimiento, nada más que con 80 por 23.8 milímetros de mercurio, y eso entre 100 para obtener en este caso la presión a 80, ¿no? El resultado de esto me dio 19.04 milímetros de mercurio. Mismo procedimiento, convierto atmósferas para poder meter a la fórmula de las leyes de los gases. Entonces tengo 19.04 milímetros de mercurio igual, sé que 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera, lo cual me dio como resultado 0.0250. Atmósferas de presión. Tengo la presión, hago exactamente lo mismo con la presión del cuarto con esa humedad relativa. Entonces ya voy a sacar los moles, ¿sí? Los moles son igual a PV sobre R por T. Entonces eso me da como resultado, bueno, sustituyendo, serían los 0.0250 atmósferas por el volumen es el mismo, el cuarto no cambia, dividido igual a constante de los gases no cambia, siempre utilizamos el mismo valor, 0.0821. Voy a omitir por esta ocasión las unidades, pero ya sabemos cuáles son. Por 298, tampoco la temperatura cambió. Y eso me dio como resultado final 49.95 moles de agua. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues igual, convierto esos 49.95 moles de agua a gramos de agua. Entonces, 49.95 mol igual 1 mol de agua son 18 gramos de agua. Y eso me da como resultado 738 gramos de agua. Significa que para yo tener el cuarto con esas condiciones, yo necesito 738. Pero anteriormente yo ya tenía 553. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues si yo quiero 738, le voy a restar 553 para que era lo que ya tenía, para saber entonces que yo deberé de añadir 185 gramos de agua en el cuarto para obtener esa humedad relativa que el problema me está pidiendo, contemplando lo que previamente tenía. ¿Ok?
Entonces, ese es el problema que yo les resuelvo, y en el archivo hay problemas similares, ¿ok? Gracias.